Bienvenidos mis hermanos otra vez a su canal Porque Católico, donde damos razones de nuestra fe, por qué creemos lo que creemos y qué es lo que creemos, sobre todo tratando de aclarar algunas dudas y algunas objeciones. En este caso, la objeción que voy a tratar de aclarar hoy es la infalibilidad de la Iglesia. Y esto se debe al video que hicimos anteriormente sobre los dogmas de la Iglesia Católica. Específicamente el dogma 27, que dice que el Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra, y el 28, que dice que la Iglesia es infalible cuando hace una definición en materia de fe y costumbre. Y claro, mi hermano Vicente me dice: Gustavo, pero ¿cómo es eso? Si los papas se han equivocado, si hay obispos que se han equivocado, si la iglesia como tal se ha equivocado y han hecho cosas terribles, deshonrosas, cualquiera de esos adjetivos. Y tiene razón en pensar eso, porque yo también lo pensé, ¿no? Porque no entendía de qué se trataban estos dogmas. Y hoy vamos a tratar de aclararlo. Y es que existen muchos malos entendidos y malas interpretaciones. La enseñanza de la Iglesia Católica sobre la infalibilidad papal es mal entendida, sobre todo por quienes estaban fuera de la Iglesia, pero también lo vemos adentro. Con respecto a los que están fuera de la Iglesia, particularmente los que son fundamentalistas y otros que se hacen llamar cristianos bíblicos, muchas veces confunden el carisma de la infalibilidad papal con la impecabilidad. O sea, ellos se imaginan que nosotros creemos que el Papa no puede pecar. Y no es así. Otros que no caen en ese error tan elemental piensan que el Papa se basa en algún tipo de amuleto, un encantamiento mágico, cuando se trata de hacer una definición que es infalible. Debido a estas malas interpretaciones que son muy comunes sobre los principios básicos de esta infalibilidad papal o de la Iglesia, es necesario explicar exactamente qué es esto, qué es la infalibilidad. Que no es la ausencia de pecado, tampoco es un carisma que le pertenezca solo al Papa. De hecho, la infalibilidad también pertenece al cuerpo de obispos en su conjunto, cuando en unidad doctrinal con el Papa enseñan solemnemente, formalmente, una doctrina como verdadera. Esto lo obtenemos, lo recibimos del mismo Señor Jesucristo, que le prometió a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, los obispos, que son el magisterio de la iglesia, los maestros, lo siguiente. Lo podemos ver en Lucas 10, que Él les dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que la iglesia es infalible? Bueno, porque el mismo Cristo instituyó a los 12 como una especie de colegio o un grupo estable, y entre ellos nombra a Pedro no solo como un líder, sino al frente de los 12. Esto lo vemos en Marcos 3 del 13 al 19, también lo vemos en Mateo 10 del 1 al 4 y también lo vemos en Lucas 6 del 12 al 16. O sea, estos tres evangelistas nos dicen lo mismo, pero vamos a leerlo del evangelista San Lucas. Dice así: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Aquí nos damos cuenta que estos tres evangelistas nos narran que de sus discípulos Jesucristo escogió a 12 y los estableció, ¿verdad? Y que al frente estaba Pedro. El mismo evangelista Lucas nos aclara que a Simón, a quien puso también el nombre de Pedro. Este mismo patrón de Pedro de primero, ¿verdad? Lo repiten los otros dos evangelistas, Marcos y Mateo. Estos apóstoles fueron la base de la iglesia de Cristo. Y ya después del Pentecostés, ellos fueron los que salieron a predicar el evangelio de Jesucristo. Y así comenzaron a llevar a cabo lo que nosotros conocemos como la gran comisión, que Jesús le encarga a su iglesia. Que dice así: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. O sea, el evangelio. Esto lo encontramos en Marcos 16, 15. Y es que es necesaria que la iglesia
teniendo esta misión de llevar el evangelio, llevar lo que Cristo enseñó y lo que Cristo hizo al mundo, ¿verdad? Sea infalible con respecto a las declaraciones de fe y moral, porque es necesario que lleve la verdad, ya que Cristo es la verdad. Esta comisión no puede estar nublada por la mentira o por los errores, ya que entonces si no, no estarían llevando el evangelio, no estarían llevando lo que Cristo enseñó, sino cualquier otra cosa, y como consecuencia los que nos llamamos cristianos estaríamos confundidos si no sabemos qué es verdad y qué no es verdad, si no hay duda de que esto sea la verdad. Acuérdense que el evangelio no es solamente una ideología, ni una forma de pensar, y mucho más que una forma de vivir. Habla es de la vida eterna. Lo que Jesucristo quiere es que nosotros, como es Dios, quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él, y lo que nos transmite la iglesia es lo que Jesús ha dicho para que podamos alcanzar esa eternidad. Ya podemos llegar a la vida eterna. Y esta necesidad Jesús la sabe, por eso es que Él hace estas promesas. Lo podemos ver en Juan 16, del 12 al 13. Esto es en el contexto de la última cena. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos, les dice eso. Esto que los voy a leer. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Fíjense, Jesús mismo le hace la promesa a esos apóstoles de que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Y esta verdad, sí, es para todos, pero viene dada por la iglesia, porque nosotros la fe la recibimos, no la inventamos. Y como podemos ver, cuando nosotros los cristianos, los que somos católicos, afirmamos que el Papa es infalible, lo hacemos porque creemos que Jesús fue el que lo dijo. Y esto lo podemos ver claramente en el Evangelio. Por ejemplo, si vamos a Mateo 16, del 18 al 19, Jesús dice así: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense la promesa de que las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia que Jesucristo está fundando, la iglesia de Cristo. Después continúa así en el versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es autoridad, le está dando autoridad. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesucristo le está otorgando aquí a Pedro, le está diciendo: mira, lo que tú ates o lo que tú determines aquí en la tierra, yo lo voy a validar en el cielo. ¿Okay? Yo estoy detrás de esto, porque yo soy como Jesús, como Dios, te estoy dando esta autoridad. Yo te voy a cubrir, yo te voy a respaldar. También se la da al resto de los apóstoles. Por eso es que nosotros creemos que es el Papa junto con los obispos, igual que Pedro junto con los apóstoles. Y lo podemos ver en Mateo 18, cuando Jesús le dice: ahora sí, a los apóstoles, les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Fíjense, nosotros creemos, por ejemplo, yo creo que todos los cristianos creen que los apóstoles, los discípulos, cuando escribieron lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, fueron infalibles, porque nosotros creemos que la Biblia es inerrante. Correcto, fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron hombres los que escribieron esos libros, igual que el Antiguo Testamento. Fueron hombres, no fue Dios mismo el que lo escribió. ¿Cómo sabemos entonces que eso es verdad y que eso es palabra de Dios? Bueno, porque es un carisma que Dios otorga, porque es Dios el que inspira. Igualmente guía a la iglesia con el Espíritu Santo para llegar a la verdad. No se trata de que si el Papa o un obispo da una opinión teológica, también eso es una verdad de fe que tenemos que creer. No, la iglesia se reúne en concilio, ¿verdad? Escribe documentos para enseñar solemnemente, ¿verdad? Formalmente, lo que es vinculante para toda la iglesia, lo que nosotros debemos creer. No es que el Espíritu Santo revela nuevas cosas. Fíjense, no quiero extenderme mucho, pero cuando la iglesia llama a un concilio para determinar qué es verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos creer?
siempre es porque esas verdades están siendo atacadas por otras personas que también se basan en las escrituras, en la revelación, en todo. Pero la iglesia tiene que decir tiene que determinar qué es verdad y qué no es verdad. Y para esto llama a los concilios y determina dogmas, ¿verdad? Estos dogmas no quieren decir que a partir de ese momento la Iglesia Universal lo va a creer. No, es que ya se creía, pero ahora para poder especificar y separar la verdad de la mentira, determina esto ahora hay que creerlo así, porque no es solamente dicen lo que hay que creer, sino por qué. Nos explica la Iglesia como maestra, el magisterio, quiere decir maestro, grupo de maestros, nos explica y nos enseña la verdad que Cristo le enseñó a los discípulos. Por eso nosotros creemos que la iglesia es infalible. Y recuerden, no estamos hablando de errores, de pecados, por muchas cosas malas que puede haber hecho un papa, por mucho que haya pecado, en los pecados más horribles que ustedes se puedan imaginar y los que están en la historia, porque no podemos negar esa verdad. Pero lo que importa es lo que enseñan en la fe. Porque si para poder enseñar la verdad tendríamos que ser perfectos y santos, entonces nadie podría enseñar la verdad. Nadie podía decirle a ustedes, Cristo ha muerto y resucitado por tus pecados y ya puedes ir al cielo. ¿Por qué? Porque esa persona que te lo esté diciendo, incluyendo yo, es un pecado. Somos pecadores. Entonces no somos impecables. La iglesia, ninguno de los hombres y mujeres que forman la iglesia son impecables. Lo que Dios, el carisma que Jesús mismo, siendo Dios, le entregó a la iglesia es para que puedan predicar la verdad. El dogma o el carisma de la infalibilidad no es que inspira al Papa a dar nueva revelación, sino que lo protege para que lo que vaya a enseñar solemnemente ex cátedra, ¿verdad? No contenga error. Es más bien una protección. No es una inspiración, no lo impulsa. El Papa no es que se despierte un día y dice, ay, voy a declarar este dogma porque el Espíritu Santo me lo inspiró. No es así. Lo que pasa es que hay muchas iglesias, por llamarles así, muchas denominaciones que se guían por eso. Y lo podemos ver todos los días. No, Dios me habló ayer y me dijo esto y esto y esto. Entonces, lo que Dios le habló a esa persona ayer no está de acuerdo con lo que la iglesia siempre ha enseñado. Pero hay mucha gente que le cree porque solamente dijo Dios me inspiró esto. Así no funcionan las cosas en la iglesia católica. Así no creemos nosotros. Hay revelaciones privadas que nosotros no estamos obligados a creer. Incluso dentro de la iglesia católica. Les doy un ejemplo. Si nosotros no queremos creer que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, no nos deja eso fuera de la iglesia, porque eso es una revelación privada que aunque esté reconocida por la iglesia católica, nosotros no estamos obligados a creerlo. En cambio, los 44 dogmas sí tenemos que creerlo obligado. Y nosotros los vimos. Dentro de esos 44 dogmas no habla nada de Nuestra Señora de Guadalupe, que by the way, yo sí creo. Y no vayan a creer que no estoy en contra de eso. Creo y venero a Nuestra Señora, a María, en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Y de hecho esa es la parroquia en donde yo hago vida y amo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora, si ustedes quieren profundizar un poquito más sobre esto, porque no les quedó muy claro, porque no están seguros, yo lo entiendo, pueden hacerlo yendo al Catecismo de la Iglesia Católica. Yo les voy a dejar el link en la descripción de este video, pero pueden ir específicamente a los artículos 880 y 887. Ahí van a encontrar más profundizado lo que acabo de hablar ahorita. Y para finalizar, voy a citar a uno de mis santos preferidos, que es San Agustín de Hipona, que hablando en los sermones 131, artículo 10, dice: Roma ha hablado, el caso está concluido. Porque San Agustín reconocía la autoridad que tiene la iglesia, y esto fue en el caso de una discusión que había con unos herejes, ¿verdad? Unos docetistas. Espero que esto les haya servido y me gusta mucho hablar de estas cosas porque estas cosas son las que hacen que yo sea católico. Nos vemos y que Dios los bendiga mucho.